¿Podéis ver mi pantalla? Sí, la podemos ver. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que tengo poquito tiempo, así que voy a pasar brevemente por quién es Alcott y qué es lo que estamos haciendo ahora mismo en el mercado de carbono, qué oportunidades de mercado hay a nivel mundial y sobre todo a nivel local en República Dominicana y unas pequeñas conclusiones, 3 pinceladas de cómo vemos el futuro en materia de créditos de carbono. Bueno, ¿quién es Alcott? Alcott es un desarrollador de proyectos generadores de créditos de carbono. Alcott desarrolla proyectos que reducen emisiones de gases de efecto invernadero siempre y cuando estén alineados con la Agenda 2030. Es decir, medimos créditos de carbono, medimos reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y medimos co-beneficios. No solamente los medimos a nivel cualitativo, sino también cuantitativo. Por eso, en nuestro marco regulatorio son los 2 pilares claros. Por un lado, el Acuerdo de París, que son nuestras normas de conducta, digamos, nuestras reglas y procedimientos a la hora de desarrollar un proyecto, y la Agenda 2030, que serían las reglas y procedimientos de alinear esos proyectos con el impacto social que tienen en las comunidades rurales. ¿Qué servicios ofrecemos? Bueno, Alcott lleva desde el año 2009 en el mercado de carbono como líder en el sector. Ahora mismo lo que estamos ofreciendo es desarrollar proyectos, como decía, generadores de créditos de carbono, tanto en sector forestal como no forestal. Lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza, que son proyectos de plantación comercial o no comercial o proyectos de evitación de la deforestación. Creo que evitación no existe en español, perdonad. Así como proyectos de agricultura sostenible. ¿Cuáles son los proyectos no AFOLU? Los proyectos no forestales. Casi todo el pipeline de Alcott está centrado en energías renovables y gestión de residuos en rellenos sanitarios. Desde parques eólicos, parques solares, hidroeléctricas, incluso geotérmicas, generan créditos de carbono si están en países en vías de desarrollo o en desarrollo. El sector de gestión de residuos sólidos, lo que hacen estos proyectos es reducir las emisiones por la propia degradación de la materia orgánica y además con el biogás que se genera electricidad. De ahí el segundo componente de reducción de emisiones y por tanto de créditos de carbono. Y estos 2 sectores no tendrían sentido si no se implementan en conjunto con las comunidades rurales, si no hay estrategias de sostenibilidad y de involucramiento de esas comunidades sociales en la implementación y en el monitoreo de los proyectos. Por otro lado, ahora estamos trabajando también en los conocidos ITMOs. Los ITMOs están regulados bajo el artículo 6.2 del Acuerdo de París, que establece el marco regulatorio precisamente para la transacción entre las reducciones de emisiones entre distintos países. Ahora mismo no están claras las reglas de juego, digamos, con lo cual lo que hay son pilotajes, son proyectos piloto y estamos trabajando en 4 de ellos. También trabajamos en temas de adaptación al cambio climático. De momento tenemos una iniciativa en Senegal de reciclaje de plástico. Y, por supuesto, hacemos nuevas metodologías que contabilicen la reducción de gases de efecto invernadero y, por tanto, la generación de créditos de carbono. Todo eso en el área, digamos, de cambio climático, que no tendría sentido verla de manera aislada si no la integramos con el área de sostenibilidad, porque todos los proyectos que están en la columna de la izquierda tienen la pincelada o tienen la cuantificación del impacto de los mismos en las comunidades. Hay una evaluación de impacto de una alineación del proyecto con la Agenda 2030. Y, por tanto, ofrecemos en todos los proyectos pues desde un mapeo de ODS en la línea base como el mismo mapeo a nivel proyecto y se ve la diferencia, igual que se hace con la cuantificación de los créditos de carbono. Igualmente tenemos clientes que quieren compensar su huella de carbono y además hacer su huella obviamente de carbono para poder compensarla, pero también sus sellos de sostenibilidad, su plan de sostenibilidad. Hay numerosas actividades que las empresas están demandando últimamente, no solamente implementar el proyecto, sino también implementar estrategias a nivel corporativo, digamos. ¿Dónde estamos? Bueno, Alcott tiene presencia global, somos cerca de 60 empleados repartidos a ambos lados del Atlántico, casi 50%, 50%, con una oficina bastante potente en Colombia por el mercado doméstico que existe en Colombia, en México una oficina creciente bastante importante y la otra oficina grande, digamos, las 3 patas, estaría en España, en Madrid. Y luego oficinas satélites en Francia, en Guatemala. Y este año la novedad ha sido que hemos abierto Alcott Senegal por el impacto que está teniendo los proyectos en África y el interés que está surgiendo ahora mismo en esa zona, sobre todo en la franja de África Occidental. Nuestro pipeline es cerca de 60 proyectos de generadores de créditos de carbono, con el impacto social que comentábamos, repartidos en todas las partes del mundo y se reparten más o menos en un porcentaje de un 30% es gestión de residuos, un 40 y pico % es energías renovables y el restante son proyectos forestales.
Dentro del sector forestal luego lo vemos, pero ahí tenemos plantaciones comerciales, plantaciones no comerciales, tenemos proyectos de agricultura sostenible, por ejemplo, en Madagascar, en plantaciones de vainilla, tenemos proyectos RED, de evitación de la deforestación, o incluso ahora mismo estamos entrando en el tema del Blue Carbon y ya tenemos 2 manglares, uno en México y otro en Senegal, son proyectos de restauración y conservación del manglar. Una vez que hemos entendido un poquito lo que estamos haciendo dentro de Alcott, pasamos a hablar de las oportunidades de mercado, sobre todo en República Dominicana. Esas oportunidades de mercado no se pueden ver si uno no vuelve al Acuerdo de París y analiza en detalle los 3 artículos principales, que es los que nos van a marcar la línea de futuro. El artículo 6.2, que establece el marco regulatorio para la transacción, como decía antes, de las reducciones de emisiones entre países, entre partes. Esperamos que la COP26 en Glasgow, que va a ser dentro de unos mesecitos, den ya orientaciones claras sobre cómo se están utilizando estos ITMOs. A día de hoy, que no hay orientaciones, pues lo que os decía, estábamos haciendo un pilotaje, o los desarrolladores de proyectos lo que hacemos son proyectos piloto para ver cómo funciona ese mecanismo entre partes. Estamos desarrollando toda la documentación, todos los arreglos institucionales, todo un sistema de MRV para poder asegurar que esas transacciones se hacen de la manera correcta y se hacen alineadas con los NDCs de los países. Actualmente hay pocos países que se han aventurado en ir a por un ITMO, digamos. Dominicana es uno de los aventureros y de los que ha visto una oportunidad de mercado importante y tiene un proyecto de ITMOs que voy a hablar un poquito en detalle sobre él porque precisamente Alcott está trabajando en ese proyecto. Volviendo al artículo 6 del Acuerdo de París, si nos centramos en el artículo 6.4, que es el que establece el nuevo mecanismo, digamos la sustitución del MDL o de los mecanismos flexibles del protocolo de Kioto, que esperamos que salgan las normas ya de regulación. Sin normas no hay mercado. Si uno no sabe cómo puede hacer el proyecto, no hay mercado. Y ahora mismo todos los proyectos que generan créditos a partir del 2020, de enero de 2021, no se sabe qué va a pasar con ellos. Con lo cual urge que la COP26 de Glasgow salgan las normas de funcionamiento del nuevo mecanismo. A día de hoy, ¿qué estamos haciendo los desarrolladores de proyectos? Estamos tratando de adelantarnos a esas normas y modificar las metodologías que existen ahora mismo en las Naciones Unidas para intentar adecuarlas al Acuerdo de París. ¿Qué es lo que falta? Falta mucho impacto social, mucha cuantificación de ODS en las metodologías previas, porque antiguamente no se consideraban. Había que evaluar el impacto de desarrollo sostenible, pero poco más, no había una cuantificación en concreto. Con lo cual, los distintos desarrolladores de proyectos lo que estamos haciendo es trabajar en modificar esas metodologías para estar preparados para los nuevos proyectos que van a venir en el marco del artículo 6.4 del Acuerdo de París. Alcott ha liderado uno de los grupos de trabajo en desarrollar esas metodologías a través del PDForum, que es una asociación de desarrolladores de proyectos. Y además trabajamos también con el gobierno alemán precisamente en un grupo de trabajo también para definir esos mecanismos de mercado. Y por último, el artículo 6.8 que establece, digamos, los mecanismos de financiamiento más allá de los mercados regulados. Digamos que es como un cajón desastre para encontrar maneras de financiar todos estos proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible y que además generan créditos de carbono. Lo que estamos haciendo los desarrolladores es buscar iniciativas a través de fondos multilaterales. Y un ejemplo de ellos es un programa de adaptación al cambio climático que estamos haciendo en Senegal para trabajar con las mujeres en el sector del reciclaje informal de plásticos en Senegal y construir con los plásticos unos ladrillos que permiten la construcción de viviendas. Eso por un lado, y por otro lado, desde Alcott hemos desarrollado una herramienta propia que se llama Namachu, que significa vida en un lenguaje indígena colombiano, para cuantificar precisamente lo que decía, que hasta ahora nunca se estaban cuantificando. Se hablaba un poco de con el ODS 4 y mi proyecto contribuye con el 5 y ya está. Pero por primera vez los desarrolladores ya estamos haciendo metodologías que te cuantifican. Que no vale con decir que yo tengo 3 mujeres contratadas, con lo cual contribuyo con la igualdad de género. Eso ya no es suficiente y no tiene ningún sentido. Ya hay una metodología, cuantificas línea base y cuantificas impacto. Y eso ya te da un valor añadido a ese crédito de carbono. Ya no vale lo mismo una tonelada de CO2 generada en un parque, en una instalación de fabricación de amonio, porque han incluido un nuevo reactor, no vale lo mismo ni puede valer lo mismo que un proyecto generado en un proyecto forestal con un impacto brutal en las comunidades y con un trabajo de socialización con ellas y de capacity building. No puede valer lo mismo y ahí es donde va el Acuerdo de París.
¿Qué oportunidades de mercado? ¿Cómo ayudaría el artículo 6.2 a los países de Latinoamérica a cumplir, sobre todo con su compromiso de los NDCs? Bueno, la novedad del ITMO, o tal y como lo vemos, un ITMO va a proporcionar una manera muy innovadora de ir canalizando todas las inversiones para incrementar la ambición de los NDCs. Los NDCs es la línea base, digamos, de este tipo de iniciativas, con lo cual, a través de los ITMOs se incrementa la ambición, se canaliza esa inversión de una manera transparente, consistente y, sobre todo, verificable. Es muy fácil, con el sistema de MRV que tienen los ITMOs, comprobar dónde están yendo las transacciones y cómo se están articulando los problemas de ajustes correspondientes o de doble contabilidad. Se mejora la gobernanza. La diferencia entre un ITMO y un proyecto MDL es el papel de los gobiernos. En un MDL, con una carta de aprobación, se cerraba el ciclo. En un ITMO no. En un ITMO el gobierno tiene que participar tanto en el diseño como en el sistema de monitoreo, reporte y verificación. No se concibe un ITMO sin el apoyo del gobierno. Tiene que estar completamente integrado en las políticas nacionales sectoriales. Los ITMOs mejoran el MRV, como decía. Para que pueda funcionar tiene que tener un sistema de monitoreo pues coherente, sólido y sobre todo verificable. Y dado que un ITMO generalmente se implementa a nivel sectorial, tiene que ser sectorial el MRV, con lo cual va dando apoyo además a su vez al NDC. Es una manera de conseguir financiación para implementar tu MRV del NDC de una manera que lo vas articulando a través del artículo 6.2. Y obviamente mejora las contribuciones del país al desarrollo sostenible, al NDC y el compromiso con las partes interesadas. Igual que decía antes que la participación del gobierno en un MDL era a través de una LOA, de una carta de aprobación y ya estaba, también la consulta con las partes interesadas en el MDL era muy light. Simplemente se hacía una consulta y ya está, no había un mecanismo de monitoreo o de inclusión de esas comunidades rurales en los proyectos. En los ITMOs ya no, en los ITMOs ya se incluyen esas comunidades dentro de la implementación de los proyectos y sobre todo del monitoreo de los proyectos. Con lo cual la generación de los créditos de carbono, que en este caso se llaman ITMOs, va a depender de esas comunidades rurales. Y por último, por supuesto, la mejora en la transferencia de tecnología entre los países. Un país como Suiza, que es el que está fomentando mucho el tema de los ITMOs a través de la Fundación CLIC, invierte en un proyecto en Senegal invirtiendo en la tecnología, implementando esa tecnología, por ejemplo, en un relleno sanitario. Todas las turbinas y toda la tecnología de extracción del biogás la está pagando el gobierno de Suiza y la está implementando en Senegal. Es una manera de mejorar ese tipo de transferencias. Como os decía, en ALCO tenemos el honor de participar en uno de los pilotajes de ITMOs del mundo, no hay muchos, y además tenemos el honor de hacerlo en República Dominicana. Se trata de un proyecto de recogida de estiércol en distintas granjas, tanto de aves como de cerdos, y extraer biogás, producir biogás con ese tipo de material. Se está utilizando una metodología MDL, que como decía, estamos adaptando esa metodología para intentar cubrir justo las falencias que el Acuerdo de París digamos que el MDL antiguo no tiene en relación con el Acuerdo de París. Es un proyecto en el que el escenario de referencia es un tratamiento anaeróbico directamente de los residuos de estos animales. Con el sistema de recuperación de metano se pueden llegar a reducir hasta 500.000 toneladas de CO2 o ITMOs al año, lo cual tiene un potencial bastante grande en términos de transferencia de créditos de carbono de países. Ahora mismo este está financiado por el Gobierno de Suecia, por la Agencia de Energía de Suecia, y ha abierto una nueva llamada que está vigente hasta el 13 de septiembre, a la que obviamente ALCO nos vamos a presentar también, pero esto quiere decir que la primera llamada en la que participamos fue un éxito porque los proyectos están siendo bien diseñados, bien implementados y están abriendo una segunda llamada para ampliar el alcance de la financiación, con lo cual el escenario que se presenta es bastante optimista. Y aquí hemos puesto en la columna de la derecha, como podéis ver, los cobeneficios de este tipo de proyectos. Sin cobeneficios no se entienden los ITMOs. ¿Cuáles son en este caso? Pues la mejora de la calidad del agua, obviamente, y esto tiene un impacto directo en el turismo. En un turismo, dado que el agua más limpia está allí, siempre va a haber un turismo mucho más cercano. Va a haber una creación de empleo y obviamente un capacity building y una transferencia de tecnología de un país a otro. Si volvemos al artículo 6.4, que hablábamos del nuevo mecanismo de desarrollo limpio, el nuevo mecanismo de mercado, como lo queramos llamar, para ver cuál es el potencial en el país, hemos ido a ver cómo es la situación en los 3 estándares ahora mismo más voluminosos en número de proyectos, no más reconocidos, pero más voluminosos, que son el MDL, el VCS y Gold Standard.
En las Naciones Unidas, a día de hoy solamente hay 2 POAs, 2 programas de actividades y 15 proyectos. Pero estos 15 proyectos hay 4, no sé si se ve aquí, solo de los 15 solamente 4 que estén verificando con una entidad auditora y generando esos créditos de carbono. Es decir, están funcionando implementados correctamente. Puede que estén implementados, pero no con las reglas de carbono. Si analizamos todos los proyectos, quiere decir que solamente con lo que ya hay registrado sin hacer nada ya tenemos un potencial de mitigación de 1 millón de toneladas al año, solamente en CDM. Si añadimos además los VCS, que hay 3 VCS ahora mismo registrados en Berra, de los cuales ya 2 están generando créditos de carbono, añadimos medio millón de toneladas más por año. Y además en Gold Standard hay un parque solar bastante grande, de 60 megas, generando unas 50.000 toneladas de CO2 al año. Ese sería, digamos, el potencial a día de hoy de lo que hay ya hecho, ya viejo y ya registrado. No estamos hablando de lo nuevo. En todo esto lo que más sorprende es que no hay ni un solo proyecto forestal. No hay una solución basada en la naturaleza, que ahora lo veremos, ninguno solo en ninguno de estos 3 estándares, con todo el potencial que existe en el país. Sin embargo, todo apunta a que este escenario va a ser completamente distinto dentro de 6 meses o dentro de un año, dado que ya hay un acuerdo del Banco Mundial firmado precisamente para invertir 25 millones de dólares con el Fondo de Asociación para el Carbono Forestal para Dominicana. Y lo mismo, hay un programa nacional en Dominicana de reducción de las emisiones de deforestación y degradación forestal. Con lo cual, este escenario a día de hoy, en julio de 2021, nada que ver y lo recordaremos todos dentro de 6 meses o incluso un año, porque va a ser completamente diferente. Como os decía antes, las soluciones basadas en la naturaleza son lo que llamamos proyectos forestales, son acciones de conservación, restauración o gestión de la tierra que lo que hacen es aumentar el almacenamiento de carbono en el ecosistema, digamos, hacen la absorción de carbono y por tanto mitigan el cambio climático. Son muy relevantes porque ahora mismo sin ellas no se puede llegar al objetivo de 1,5 grados centígrados, es imposible. Es la única solución que tenemos en el mundo para poder llegar a ese objetivo, implementar y absorber el carbono que existe y que las tecnologías a día de hoy están emitiendo. Por solución basada en la naturaleza al final entra todo. Lo más común en el mercado del carbono que estamos viendo son los proyectos RED, los proyectos de deforestación evitada, los proyectos ARR son los de reforestación, IMF quiere decir manejo forestal sostenible, ALM son los proyectos de agricultura sostenible y obviamente el Blue Carbon, el tema de carbono azul en los manglares. Y analizando precisamente en Dominicana, el potencial es bastante grande. Si veis a la derecha, tenemos en Dominicana 25 áreas de dunas, hay 141 lagunas costeras, 181 arrecifes, 55 ecosistemas de manglares. Creo que el potencial en Blue Carbon, sobre todo en temas de, en Blue Carbon en Dominicana, creo que es inevitable y creo que urge ahora mismo desarrollar estrategias de restauración, de protección y de implementación de trabajo con las comunidades en el mantenimiento de un ecosistema que tiene ese impacto brutal tanto en mitigación de gases de efecto invernadero como en adaptación. Tiene ese doble rol que otros bosques o que otros ecosistemas no tienen. Por contaros un poco cómo se articula el mercado, para entenderlo, la mejor manera muchas veces de explicar las cosas es con casos reales. Por eso hemos incluido varios casos reales de experiencias que hemos tenido en Alcott que nos han dado bastantes lecciones aprendidas y bastante orientación hacia cómo tenemos que ir en el mercado. El primer caso de éxito que no puedo dejar de mencionar es el Bosque Sur del Meta. Es un proyecto RED en Colombia, en la zona del Meta, en el departamento del Meta. El impacto de este proyecto ya no es en términos de créditos de carbono, sino en este caso es el impacto social, el impacto en las comunidades, el trabajo que ha habido que hacer con las comunidades para socializar la importancia de la deforestación, de la no deforestación, trabajar con ellos en temas de agricultura sostenible, de cooperativas de miel, por ejemplo. Llevamos año y medio, casi 2 años trabajando con ellos para evitar la deforestación. Ya por fin hemos conseguido hacer los primeros análisis y los primeros cálculos y todo apunta a que está funcionando y vamos a empezar ya a validar el proyecto para generar créditos de carbono. Pero este caso de éxito a mí me gusta siempre contarlo porque empezó muy torcido, empezó muy mal. Hemos pasado por muchísimas cosas, desde COVID en las comunidades, obviamente como todo el mundo, tener que hacer muchas reuniones virtuales, además riadas, problemas climáticos, hemos pasado por muchísimos problemas y al final estamos consiguiendo sacar el proyecto y el impacto que está teniendo a nivel de créditos de carbono y sobre todo de comunidades es tremendo y
y estamos bastante orgullosos de poder contarlo. Como veis aquí abajo son los objetivos de desarrollo sostenible que hemos identificado que estamos mejorando, sobre todo un programa que tenemos interno de igualdad de género, obviamente de trabajo decente y el 13 y el 15 que no pueden evitarse en todos los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Otro ejemplo que tenemos es la restauración de un manglar de Sinaloa. Estamos trabajando con las comunidades de camaroneros. Este proyecto todavía está en fase bastante incipiente. Estamos empezando la socialización con ellos, no es como el del Meta que ya estamos casi validando. En este caso estamos iniciando a trabajar con ellos, a hacer socializaciones, a hablar con los ejidatarios de las zonas para que se adhieran al proyecto y a diseñar esas estrategias de sostenibilidad con ellos y esos cobeneficios, esos proyectos que les van a traer una serie de cobeneficios durante la implementación del proyecto. Esos cobeneficios, pues casi todos, es una paradoja porque parte del impacto que tiene en el manglar viene de las asociaciones de camaroneros, pero mucha parte de los que se están adhiriendo al proyecto precisamente son camaroneros, con lo cual hay que llegar ahí a un punto de equilibrio en trabajar con ellos en una manera de que la industria sea sostenible y que no afecte al manglar, con lo cual es un doble reto y a la vez va a ser doble gratificación cuando veamos que somos capaces de hacer una estrategia sostenible en la industria del camarón. Un ejemplo en este caso del artículo 6.8 es el que os lo he comentado un poquito al principio, es el proyecto de reciclaje sostenible de Senegal. En este caso lo que estamos haciendo es trabajar con las mujeres que a día de hoy están trabajando en el sector informal del reciclaje para capacitarlas en la recuperación de plásticos, ya no solamente en los rellenos, sino también en las riberas de los ríos, en las playas y en zonas donde se van acumulando esos plásticos y esos microplásticos. Se recuperan y con ese plástico se está construyendo, se muele, se añade un aditivo y se construyen una especie de bloques para construir viviendas, reparar carreteras o incluso casas, por ejemplo, cuando hay un evento climático extremo y hay que reorganizar a la población o hay que realojarla en otros sitios, son casas temporales que nos permiten también poder hacer una actuación inmediata y no dejar a la gente en la calle. Y además son sostenibles en temas de control de temperatura, de control de agua y demás. El impacto de este proyecto no se mide en créditos de carbono, dado que es un proyecto de adaptación al cambio climático bajo el artículo 6.8, pero se mide el impacto del proyecto en los distintos ODS y sobre todo estamos analizando la figura de crédito de vulnerabilidad, que a la larga tendrá un valor también en el mercado como lo tiene un crédito de carbono, con una cuantificación diferente y es una metodología diferente, pero es una manera de monetizar todas estas inversiones que estamos haciendo en las comunidades. Por lo tanto, con todo esto que podemos ver, pues que Dominicana tiene un potencial tremendo en créditos de carbono. Hay muchísimas cosas que hacer, hay muchísimo potencial y Dominicana puede establecerse como el motor de los mercados de carbono en el Caribe por todo el potencial que tiene tanto en mitigación como en adaptación. Para ello, no se puede concebir si no hay un involucramiento de las comunidades locales. Esto va a garantizar que haya una sostenibilidad financiera, no solamente la sostenibilidad que todo el mundo tiene en la cabeza, sino que el proyecto por sí mismo sea sostenible. Gracias al ingreso de los créditos de carbono, ellos mismos se reorganicen sus actividades y permita que no tenga que venir un financiador externo a estar año tras año inyectando dinero para la sostenibilidad del proyecto. La gracia de los créditos de carbono es que permite que esos proyectos sean sostenibles. No te hace rico, pero sí te lo mantiene sostenible. El futuro no se ve sin una cuantificación de los cobeneficios de los proyectos. No, o sea, la imagen de todos en el nuevo mercado tiene que cambiar. No puedes evaluar solamente un crédito de carbono, sino evaluar los cobeneficios. Y, por ejemplo, en Dominicana hay un impacto bastante grande en temas de turismo sostenible, pesca sostenible o incluso la creación de cooperativas de productos relacionados con el manglar. Son 3 ejemplos de lo que vemos como impacto grande de los proyectos. ¿Y qué componentes clave tienen los proyectos en el Acuerdo de París? 3 componentes claros. 1, innovación, 2, transformación y 3, impacto. No se puede evaluar sin el impacto. Y, por supuesto, el rol clave del sector privado en toda esta transición hacia el artículo 6 del Acuerdo de París. Y esto sería todo. Mercedes, muchísimas gracias. Excelente presentación. Tenemos unas preguntas por aquí. Carlos dice, muy buena presentación. ¿En qué medida en las negociaciones de Glasgow se logrará consensuar, concluir el libro de reglas
y acordar principal el artículo 6 y otros y que no se vuelva a retrasar otra vez? Bueno, la verdad es que la COP de Glasgow es un reto bastante importante, además por el tema de la pandemia. Si no llegan al 50% de las partes vacunadas, no va a poder hacerse de manera presencial. Se está barajando la posibilidad de hacerla semipresencial. Pero si ya es una convención difícil de llegar a un acuerdo por la diferencia de las partes y las diferentes posiciones de las partes, si añadimos el reto de que sea semivirtual, la verdad es que hay dos corrientes ahora mismo y según a quien preguntes hay unos que son muy pesimistas y dicen esta COP no va a servir para nada y hay otros que somos más optimistas y que yo creo que basta que nos lo pongan difícil para que entre todos se saque una solución. Yo creo que las reglas y procedimientos del artículo 6.2 van a salir claramente porque ya hay varios pilotajes de ITMOS y ya desde el sector privado sí que estamos presionando bastante para adelantarnos a esas reglas. Ya estamos creando las reglas nosotros en vista de no tener que esperar. También contamos con que ya hay un sector que lleva funcionando un montón de años, como es el MDL, con una infraestructura y unas capacidades técnicas que no se pueden desaprovechar. Con lo cual, en el artículo 6.2 yo creo que, mi opinión personal, es que sí que pueden salir reglas de procedimiento. En el resto de artículos, pues veremos a ver qué ocurre, pero es un reto poder conseguir ya las reglas y procedimientos para todos en esta siguiente COP, tal y como está la situación ahora mismo de pandemia. Gracias, Miriam.